Vamos a las 7 de la mañana con 7 minutos a hablar de un hecho que se produce debido a una fiscalización de Carabineros que arroja un hecho preocupante. Tiene que ver con un vehículo y tiene que ver con 4 individuos que trasladaban a una mujer presuntamente secuestrada, una persona que estaba en contra de su voluntad siendo trasladada por estos sujetos y que además, Max, tenía indicios de haber sido sometida a premios ilegítimos, es decir, a agresiones por parte de estos sujetos. Tú nos cuentas más sobre este caso. Buenos días. Hola, Max. Hola Karina, hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, un hecho realmente brutal porque da cuenta de una mujer que estuvo privada de libertad contra su voluntad durante 30 horas. Eso quedó al descubierto tras una fiscalización del departamento OS9 de Carabineros en la calle El Fundador, en la comuna de La Pintana, cuando vieron un vehículo y un sujeto abajo en actitud sospechosa. Bueno, Carabineros se acerca a fiscalizar este vehículo y se dan cuenta que el sujeto que estaba afuera del automóvil rápidamente se da a la fuga. Por eso detienen el automóvil, en su interior encuentran a 4 personas, 3 adultos de 20, 19 y 21 años y un menor de edad de 16, que mantenían secuestrada a esta mujer de 41 años. Bueno, una vez que logran liberar a esta mujer, detienen a estas personas, comienza evidentemente el interrogatorio. Estos sujetos no entregan mayores antecedentes, pero sí la víctima, que relata que había sido secuestrada el día anterior, que ya llevaba más de un día cautivo, 30 horas estuvo en un departamento, posteriormente la fueron trasladando de lugar en un lugar con un vehículo. No se sabe aún cuáles son las motivaciones de este rapto, si es que tenía ribetes sentimentales o era un secuestro extorsivo para poder cobrar algún tipo de recompensa. Lo cierto es que lo que tú dices, Karina, es una realidad que está ocurriendo en estos delitos muy graves, que es que las víctimas están siendo sometidas a torturas y a premios ilegítimos con la intención de enviar videos a los familiares de estas personas para que efectivamente paguen estas capturas. Es un hecho relevante porque hay que recordar que la semana pasada se encontraron 3 cuerpos en Curacaví que correspondían también a una banda de secuestradores, por lo tanto es un delito que ha ido creciendo en el último tiempo. Vamos a escuchar declaraciones de Carabineros que dan cuenta de este delito gravísimo que quedó al descubierto ahí en la comuna de La Pintana gracias a un patrullaje de fiscalización. Hace solo un par de horas se logra la detención de 4 personas quienes estarían posicionadas en un secuestro. Carabineros, específicamente de un área investigativa, realizando patrullaje y diligencias en terreno, logran detectar en flagrancia el delito que estaba en su ejecución en ese momento, incautando las armas de fuego, logrando también liberar a la víctima, quien estaba retenida contra su voluntad por un grupo importante de sujetos. Lo que hemos visto durante los últimos casos investigados es que el punto en común es que se conocería a la víctima con el victimario, es decir, existiría algún tipo de vínculo o amenaza previa a ocurrido el secuestro. En la gran mayoría de los casos, la persona secuestrada o víctima mantenía antecedentes anteriores o también está posicionado como un sujeto infractor. Bien, Max, hay muchísima preocupación en el país porque este es un delito que no se conocía antes, que no era tan común. Ya la semana pasada dábamos cuenta de estos cadáveres que fueron encontrados a un costado de la Ruta 68, 2 de ellos que estaban siendo buscados por secuestro. Y una vez más tenemos que dar una noticia bien parecida. Ahora, Max, se produce una fiscalización en este automóvil, se determina que esta mujer había sido secuestrada por más de 30 horas. Ahora, ¿se conoce el antecedente de por qué la estaban trasladando de un lugar a otro? ¿Se pretendía llevarla a otro departamento, a otra casa de seguridad para seguir con el secuestro? Sí, probablemente es la teoría que maneja el departamento S9 de Carabineros, que es este organismo especializado que investiga este tipo de delitos, porque presuntamente la víctima se conocía con uno de sus captores, por lo tanto existe una teoría que podría corresponder a algún tipo de venganza a este secuestro. Eso aún no ha sido corroborado. Lo cierto es que aparentemente a esta mujer también la estaban buscando de forma paralela las personas que aparentemente eran su entorno cercano, por eso la habían trasladado desde esta casa de seguridad que tú bien dices son lugares donde efectivamente se cometen estos apremios ilegítimos en contra de las víctimas. Ese es uno de los delitos más graves que contempla también nuestro ordenamiento jurídico, junto también con el delito de secuestro. Por eso se prevé que estos 4 sujetos que fueron detenidos, 3 de ellos adultos que fueron formalizados y dejados en prisión preventiva por solicitud de la Fiscalía Sur, junto al menor que fue dejado también en internación provisoria, van a tener una pena altísima porque estos delitos contemplan penas que a veces están por sobre los 15 años y que pueden llegar incluso al presidio perpetuo calificado. Vamos a escuchar declaraciones de la Fiscalía que da cuenta efectivamente de la audiencia, la formalización
y también la prisión preventiva en un plazo de investigación que se fijó por 150 días. La Fiscalía Sur obtuvo la prisión preventiva para 3 imputados y la internación provisoria por un adolescente formalizados por el delito de secuestro y porte de armas de fuego, hechos ocurridos la tarde de este jueves en la comuna de La Pintana, cuando funcionarios de Carabineros de Chile fiscalizó un vehículo, el cual trasladaba a la víctima del secuestro, quien además presentaba evidentes lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Según declaración de la víctima, los imputados la secuestraron en horas de la mañana y la trasladaron por diversas partes de la comuna, donde incluso la mantuvieron retenida en un departamento. Ahora, Max, en este caso es clave la fiscalización. El otro día, cuando dábamos cuenta de lo que había ocurrido en Curacaví, decíamos que se había realizado una investigación de foco por parte de la Fiscalía, pero que esto llevaba muchos meses después para lograr establecer el funcionamiento y además dónde están las víctimas del secuestro, ¿no? Ahora, en este caso es clave que Carabineros haya hecho esa fiscalización, porque si no podríamos haber estado contando a lo mejor un desenlace mucho más terrible para esta víctima respecto del secuestro que estaba sufriendo. O sea, no hay garantía hoy día, incluso cuando el entorno de la víctima paga el rescate, no hay garantía de que esa persona sea devuelta en buenas condiciones y con vida, que es lo más terrible en este minuto cuando han aumentado los secuestros en nuestro país, ¿no? No, y apunta también a un delito que es bastante común y que tiene que ver con esta cifra negra de secuestros que no se denuncian. En este caso, esta mujer no estaba siendo buscada, por lo tanto, era una negociación directa entre los captores y el entorno cercano de esta víctima. Por lo tanto, si no hubiese habido esa fiscalización preventiva, probablemente, como tú bien dices, o esta mujer todavía seguiría secuestrada, sometida a estas torturas, o incluso podría haber sido asesinada por esta banda. Ahí la importancia de las fiscalizaciones y también de todos estos planes que se están llevando a cabo, por ejemplo, el plan Calle Segura de parte del gobierno, que va a implementar precisamente en las comunas beneficiadas que van a partir con esto, que son 20 comunas, o 30, no recuerdo bien la verdad, pero que parten en Santiago Centro, más dotación de carabineros en las calles precisamente para la fiscalización. Eso es fundamental a la hora de poder determinar delitos flagrantes que pueden salvarle la vida a una persona, como ocurrió con esta víctima de 41 años. Vamos a escuchar declaraciones de el ex subsecretario de Carabineros, Neftalí Caravantes, que da antecedentes también de este tipo de hechos que son preocupantes para la población, porque Roberto lo decía al comienzo de este despacho, son delitos nuevos a los cuales nos enfrentamos en nuestro país, de los cuales no teníamos conocimiento anteriormente y que evidentemente nos preocupan mucho porque atentan directamente contra la vida de las personas. Escuchemos. Como ellos saben que esto se va a hacer público, que va a generar conmoción, les sirve como banda criminal poder lucrar con la muerte. ¿Por qué? Porque la próxima víctima del secuestro, si no paga el rescate, ¿no es cierto?, una suma de dinero por ese rescate, sabe que la otra persona que ya fue secuestrada con anterioridad, inclusive, ¿no es cierto?, fue objeto de un acto tan grave como la muerte. Por lo tanto, esto les sirve increíblemente para su accionar delictual y eso tenemos que pararlo de raíz. Bueno, 574 delitos de secuestro se contabilizaron el año pasado entre ambas policías, una cifra altísima. Muchas veces, eso sí, daba cuenta la PDI que de estas denuncias hay algunas que terminan siendo estafas telefónicas. Por eso hay que acudir inmediatamente a una unidad policial o a la fiscalía a denunciar cuando se presume que hay una persona que puede estar secuestrada en base a un anuncio que hace esta propia banda delictual hacia la familia pidiendo algún tipo de rescate extorsivo, porque de otra forma se puede caer también en estos engaños en los cuales bandas inescrupulosas hacían falsos secuestros con personas que, por ejemplo, mantenían denuncias por presunta desgracia. Pero hoy en día se está dando mucho más fuerte el delito real de secuestro, que es un delito gravísimo y del cual vimos la semana pasada aparecer 3 cuerpos, uno de los cuales incluso no se sabe aún a quién puede corresponder, porque los otros 2, como bien decía Roberto, sí son de personas que estaban siendo buscadas por esta banda del Caracas, una banda tremendamente peligrosa y de la cual ya hay 12 personas en prisión preventiva por estos secuestros extorsivos en los cuales llegaron a pedir hasta 100 millones de pesos por el rescate de un empresario. Claro, es una situación que preocupa, que no era habitual en nuestro país y que cada vez se ha vuelto lamentablemente más frecuente, sobre todo con esta cifra negra que decías tú, Max, de secuestros que no se denuncian y por lo tanto son muy difíciles de poder ser pesquisados. Esperemos que sigan avanzando las investigaciones de la policía
con fiscalizaciones como esta o con investigaciones de foco para poder dar con las bandas que están detrás de este peligroso delito. Muchas gracias, Max, Gracias, Max. por estos detalles. Buenos días. Buenos días.